La ciencia del comercio, economía, empresa y pseudociencia. Me gustaría comenzar esta intervención explicando por qué el título, ¿no? ¿Por qué este tema, la ciencia del comercio? Y la razón estriba en una explicación biográfica y consiste en que en los últimos años pues he sido profesor de la Facultad de Comercio de la Universidad Complutense y de momento sigo siéndolo, no por mucho más tiempo. Y bueno, pues parecía un buen momento para ajustar cuentas, ¿no? Aprovechando como coartada este curso. Entonces vamos a intentar ajustar cuentas con lo que he enseñado estos años, ¿no? Y por lo que me han pagado no mucho por enseñar. Lo que me propongo hacer es, como si dijéramos, levantar un mapa desde el materialismo filosófico de este núcleo temático que es la ciencia del comercio. Aviso que las coordenadas de ese mapa me voy a mover en coordenadas más noseológicas que ontológicas, sin perjuicio de que al final de la discusión, en las conclusiones, extraiga algunas conclusiones de calado ontológico. El problema cuando uno aborda este tipo de cuestiones del comercio, y lo vimos ayer, es que corre el riesgo de moverse enseguida en caer en el maniqueísmo, en una especie de agustinismo moral, en el cual, de igual manera que Agustín comparaba la ciudad de Dios con la ciudad terrena, pues hagamos dualismos. Un dualismo que a mí me interesa señalar es este dualismo pictórico, y luego explicaré por qué. Este cuadro es un cuadro que está en el Louvre, es Los Cambistas, de Quentin Massís. Por cierto, Quentin Massís es la portada que elige Antonio Escotado para el tomo 1 de Los enemigos del comercio, que es Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Lo que me interesa reseñar es que Massís no tiene una connotación negativa del comercio. Aquí vemos a los cambistas pesando la ley de monedas. Fíjense la estrategia del fondo, por lo que ahora les señalaré, está ordenada, con objetos de cierto valor. Podríamos decir que el pintor es un amigo del comercio. Pero, si ustedes van al Prado, al Museo del Prado, encontrarán este cuadro. Muy parecido. Marinus. Marinus hace Los Cambistas, inspirado en el cuadro de Massís, pero es todo lo contrario. Aquí hay una censura moral. Fíjense las manos del personaje, totalmente afiladas, cómo está contando las monedas, como si fuera prácticamente un usurero, y sobre todo, lo que denota que el pintor era un enemigo del comercio, es el desorden reinante. Fíjense en la estantería del fondo, qué desorden de papeles, la vela medio apagada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno aborda un tema como el del comercio corre el riesgo de caer en una especie de muy fácil deslizarse hacia el maniqueísmo, una especie de agustinismo, donde, por ejemplo, confronte Atenas con Esparta, Grecia con Roma, el catolicismo con el protestantismo o la Revolución Americana con la Revolución Francesa, que es lo que sucedía en Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, donde uno acaba moviéndose en un dualismo psicologista, amigos enemigos del comercio. Y que a mi juicio hay que desbordarlo completamente como intentaré hacerlo. Bueno, me gustaría comenzar de la siguiente manera, es haciendo un rastreo en español del rótulo Ciencia del Comercio. Si ustedes buscan cuál es la referencia, o por lo menos la que yo he encontrado más antigua en español del rótulo Ciencia del Comercio, encontrarán esta. Corresponde a José María Quirós en una memoria sobre los efectos del reglamento del comercio libre. Esto aparece en el contexto de las discusiones para liberalizar el comercio entre España y América. Y dice lo siguiente: pues que la ciencia del comercio solo consiste en comprar barato y vender caro. Esta es la idea que viene desde Agustín. En Agustín ya está esta teoría de que la ciencia del comercio, la ciencia en un sentido técnico, como saber técnico, la ciencia del comerciante, ¿en qué consistiría? En compra barato y vende caro. Pero no aparecen muchas más apariciones. Si ustedes lo buscan en plural, ciencias del comercio, lo cual tendrá ese matiz, una importancia para lo que contaré al final, se darán cuenta de que en archivos, en reliquias vegetales, no aparece. Sin embargo, en Internet ya sí que aparece el rótulo Ciencias del Comercio. Luego es un rótulo que ya aparece a finales del siglo XX. El rótulo que, sin embargo, sí que tiene mucho que ver con ciencia o ciencias del comercio son ciencias económicas y ciencias empresariales. Y, por ejemplo, ciencias económicas lo encontramos en una memoria de Meléndez Valdés en sus discursos forenses. Donde él dice, se habla de mi afición decidida a la legislación y ciencias económicas y su altísima importancia.
Si me permiten, voy a leerles el párrafo entero. Dice así: permitidme, señores, que se desahogue mi corazón tratando estas materias. Mi afición decidida a la legislación y ciencias económicas y su altísima importancia me hicieran siempre desear que los acuerdos fuesen como unas asambleas de estas utilísimas ciencias y unas salas en los tribunales verdaderamente de gobierno, que de ellos saliesen no tanto la estéril decisión de un expediente o representación particular sobre la elección de un personero o el remate de un abasto en una villa aislada y desconocida, como resoluciones generales que vivificasen las provincias, que razonasen continuamente como propuestas y consultas de saludables mejoras en el actual sistema de administración pública a impulso de las luces y el celo, y que, en fin, se abrazase en ellos por principios un sistema fijo de unidad y se obrase siempre teniéndole a la vista. Es decir, lo que vemos es que la ciencia del comercio en los últimos siglos va a ir subordinándose a las ciencias del comercio, a las ciencias económicas y empresariales. Estas ciencias es como si en cierto modo pasásemos de la acepción 1 de ciencia, que distinguimos desde el materialismo filosófico, la ciencia del comerciante como un saber técnico, compra barato y vende caro, a unas ciencias en un sentido ya de otras acepciones, que pueden ser la 2, la 3, la 4 y fundamentalmente estarán relacionadas con las ciencias positivas, que son las ciencias económicas y empresariales actuales. ¿Cuáles son esas ciencias entonces del comercio emparentadas con las ciencias empresariales o económicas? Pues curiosamente son listas de lavandería. Si ustedes miran cuáles son las que quedan circunscritas en los programas de estudio, verán que es una lista de lavandería donde se supone que todas encajan unas con otras armónicamente. Por ejemplo, si uno se fija en el grado de comercio de la Universidad Complutense, ¿cuáles son esas ciencias del comercio? Bueno, pues les leo algunas. La economía, el derecho, la historia, la organización de empresas, el marketing, la contabilidad, las matemáticas, la estadística. Si uno mira el grado de economía, pues no verá muchas diferencias. Simplemente que la asignatura de economía se desdobla en varias: microeconomía y macroeconomía, econometría, política económica, y luego aparece, y esto tendrá interés por lo que abordaremos más adelante, la teoría de juegos. Y si uno observa el grado de administración y dirección de empresas, la novedad con respecto a lo que ya he comentado es simplemente que aparece una asignatura que se llama métodos de decisión, que es la teoría matemática de la decisión. Lo que me interesaría en un primer momento señalar es lo siguiente. La Facultad de Comercio actualmente, Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense, es de reciente creación y proviene de la transformación de la Escuela de Estudios Empresariales, que a su vez proviene de la Escuela de Comercio. Entonces quiero que, para que veamos la evolución de esas ciencias o ciencias del comercio, dedicar unos minutos a estudiar la evolución de las escuelas de comercio en España. Las escuelas de comercio, la Escuela de Comercio de la Complutense, lo que actualmente es la Facultad de Comercio, de hecho en los trípticos para fichar a los alumnos se les dice que tiene más de 150 años de historia. Pero claro, si uno ve la historia y le contase a los alumnos dónde se van a meter, como lo que era en principio, como enseguida les contaré, no se meterían ahí ni muertos. Enseguida lo veremos. Esa escuela de comercio tiene unos 150 años de historia. ¿Cómo surgen? Bueno, el interés por estudiar las artes comerciales surge en la España de finales del siglo XVIII, ligado a los consulados. Los consulados de Cádiz, Barcelona, también a la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. En el siglo XIX se va a ir extendiendo el estudio de la economía y de las artes comerciales en España, sobre todo ligado a ¿qué? Ligado yo creo al concepto de tributo. Con la reforma isabelina de la tributación empieza a ser una necesidad eutáxica prácticamente del país, que haya catedráticos de economía que puedan asesorar o intervenir ingenierilmente en el mundo, pero también que la ciudadanía vaya entendiendo qué es eso del concepto de tributo, de impuesto. De hecho, el primer catedrático de economía política en España, por lo que yo tengo entendido, es un fraile, un agustino de tendencia liberal, que ocupó la cátedra de economía política durante el trienio liberal y que era Fray Eudaldo Jaumandreu, que en Barcelona ocupó la primera cátedra de economía política. El nacimiento de las escuelas de comercio estaba proyectado sobre el papel en los planes de Quintana. Los planes que traza Quintana de formar junto a las facultades unas escuelas de tercera enseñanza para las enseñanzas profesionales. Y ahí es donde entraría las artes comerciales y mercantiles.
Esos planes de Quintana, que él traza desde Cádiz, en torno a 1812, no calan. Y prácticamente no se pondrán en práctica hasta que triunfe la Revolución Liberal, pues con los isabelinos. Sin embargo, lo que es muy curioso es que la primera escuela de comercio la va a instaurar Fernando VII, y la instaura en 1828 en Madrid. Y esto es lo que me refería antes, de que si un estudiante, cuando en los dípticos que se les dan a los estudiantes para que entren en la Facultad de Comercio se les dice 150 años de historia, si supieran si entrasen en lo que era esto en origen, pues se lo pensarían dos veces. ¿Cómo era la Escuela de Comercio en 1828? Bueno, era enseñanza gratuita y nocturna. ¿Por qué nocturna? Porque era para los dependientes de las tiendas, para que después de cerrar la tienda pudiesen ir por la noche a estudiar. ¿Y qué estudiaban? Pues aritmética mercantil, lenguas francesa e inglesa, historia, geografía y legislación. En la inauguración, tras misa solemne, pues el profesor encargado de dirigir la Escuela de Comercio, Antonio Gil Zárate, dijo en presencia de Fernando VII lo siguiente: la ciencia del comercio, fíjense, aquí vuelve a aparecer el rótulo, se ha hecho muy extensa y complicada. Reunir todos sus principios bajo un sistema general de doctrina y enseñanza y facilitarlos a la juventud española es lo que se ha tratado de hacer en esta escuela. Es muy curioso porque las escuelas de comercio se extenderán por media Europa en torno a 1850. Curiosamente no en Inglaterra, triunfarán sobre todo en Alemania y en España. Curiosamente en Inglaterra no, es muy posterior la implantación de escuelas de comercio. El primer cuadro de profesores que habrá en la escuela de comercio pues serán todos prácticamente liberales, en la línea un poco de Adam Smith. ¿Qué se estudiaba en torno a 1850, cuando la reforma de la enseñanza con Moyano impone ya que se creen estas escuelas de tercera enseñanza? Bueno, pues las asignaturas, aquí ven un poco lo que se estudiaba en la sede era el Instituto San Isidro en Madrid. ¿Qué es lo que se enseñaba? Pues fíjense, aritmética, álgebra y meteorología, geografía y estadística industrial y comercial, cálculos mercantiles, que enseñaban a tener un libro de cuentas, derecho mercantil, economía política, francés, inglés, derecho internacional mercantil y luego conocimiento y apreciación de las primeras materias de fabricación y de las manufacturas. Y bueno, y ahí ven pues los profesores en torno a 1850 de la Escuela de Comercio. Es muy interesante porque las escuelas de comercio son hijas del siglo XIX. Sin embargo, las facultades de ciencias económicas son hijas del siglo XX. Las facultades se van a empezar a instaurar a principios del siglo XX. La que podemos tomar como referencia es la London School of Economics, donde por cierto luego estará Popper. Popper fue profesor ahí, que es la Escuela de Economía de Londres, está asociada a la Universidad de Londres, y fue allí donde fue profesor Popper. En España, la primera licenciatura relacionada con el comercio, aunque el título sería Administración Civil y Mercantil, la establece la Universidad Comercial de Deusto. La fecha es pues en torno a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué se estudiaba en Deusto en torno a 1916-1932? Bueno, pues había un curso preparatorio donde, fíjense, también entraba la psicología y la lógica, y luego pues prácticamente un programa que no se diferencia mucho de esas listas de lavandería que les he contado hace un rato. Lo más interesante es que, por supuesto, en todos los cursos ven que la última asignatura que se estudiaba, religión. Tendremos religión católica, claro. Llegamos a la Guerra Civil. En torno a esas fechas, sobre todo con la Primera República, se intentan instaurar en España las primeras facultades de ciencias económicas y políticas, pero la implantación real de las ciencias económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas se produce con el franquismo. Se produce en 1943. Los representantes de las escuelas de comercio protestarán ante el ministro, porque claro, veían que así les estaban segando el terreno de posibles estudiantes, y el ministro lo que dirá es que hacían falta economistas. ¿Qué sucederá? Pues lo que temían los directores de las escuelas de comercio, es decir, sucedió que a partir del surgimiento de las facultades de ciencias económicas y luego económicas y empresariales, las escuelas de comercio van perdiendo poder. En la Ley General del 70 de Educación, la Escuela de Comercio de Madrid se transforma en Escuela de Estudios Empresariales, que depende ya
de la Facultad de Ciencias Económicas, y solamente posteriormente, hace unos años, es cuando se transforma en Facultad de Comercio y Turismo. Lo que van a surgir en paralelo a finales de los 70-80 son las escuelas de negocio privadas, que van un poco a cubrir ese papel de las escuelas de comercio que daban una tercera enseñanza. Si ustedes miran, bueno, aquí tengo simplemente el primer plan de estudios de una de las primeras promociones de la Facultad de Ciencias Económicas de 1943, no me detengo en él porque es básicamente las listas de lavandería que ya les he contado anteriormente. Bueno, entonces ya tenemos un panorama, aunque sea desde un punto de vista circunscrito, igual que la cultura circunscrita, ¿no?, de cuáles son esas ciencias del comercio, esas ciencias relacionadas con las ciencias económicas y empresariales. Lo que me gustaría hacer ahora es fijarme en varias de ellas y trazar una panorámica de su cierre, para luego poder extraer unas conclusiones. ¿Cuáles son las tres en las cuales me he fijado? Me he intentado fijar en aquellas que, por lo menos a priori, podemos conjeturar que tengan un cierre más fuerte, una franja de verdad mayor, que son la estadística, la teoría de juegos y, finalmente, la economía. Lo que quiero hacer es, sucesivamente, recorrer de una manera muy prácticamente telegráfica, vuela pluma, cómo se cierra la estadística, cómo se cierra la teoría de juegos, cómo se cierra la economía y qué implicaciones tiene eso para el problema de la filosofía del comercio. Comencemos con la estadística. En este cuadro, que ya he usado en alguna otra ocasión en la Escuela de Filosofía de Oviedo, intento reflejar el cierre de la estadística. Explico brevemente los criterios. En este eje vertical lo que tenemos es el tiempo. En el eje horizontal tenemos, como si dijéramos, diversas categorías que va a ir atravesando la estadística, y lo que me interesa es que el desarrollo de la estadística se produce a través, como si dijéramos, de la diagonal de la matriz. Esta construcción yo creo que tiene un interés por lo que las conclusiones nosiológicas que sacaré luego. Vamos simplemente a irlo recorriendo. El comienzo de la estadística está ligado fundamentalmente a dos ramas. Desde el punto de vista de la teoría del cierre, el cierre categorial, la cristalización de una nueva ciencia se produce con la confluencia de cursos operatorios. Es decir, cuando tenemos diferentes cursos de investigación que confluyen. Por lo menos tenemos que tener dos. ¿Cuáles son los dos que generan un primer cierre parcial de la estadística? Pues son fundamentalmente los juegos de azar. No sé si me puedo levantar. Son los juegos de azar, el estudio de los juegos de azar, pues de las monedas, dados, urnas y barajas, que los dos personajes fundamentales son Pascal y Fermat, y por otro lado tenemos lo que está relacionado con lo que se va a llamar estadísticas, la aritmética y la política, que tenemos las tablas de mortalidad y la reinterpretación de esas tablas de mortalidad de Graham que hará Huygens. Explico esto un poquito, aunque sea de una forma breve. El término estadística viene de una palabra alemana que significa Statistik, que quiere decir algo así como ciencia del Estado. ¿Por qué surge esta segunda rama con la que va a confluir el cálculo de probabilidades? Pues surge porque en dos sitios. Por un lado, en las Islas Británicas, ligado a lo que se llamaba la aritmética política. ¿Qué era la aritmética política? Era el arte de razonar, según William Petty, con cifras sobre cosas relativas al gobierno. Y la estadística, pues la estadística era estudiar la población, por ejemplo, de los estados alemanes en función de diversos índices. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué surge esto? Porque los impuestos aduaneros entre los estados alemanes se fijaban de conformidad con el número de habitantes de cada uno de ellos. Entonces tenía mucho interés estimar las poblaciones. Bien, esto se va a ir confluyendo poco a poco con el cálculo de probabilidades, hasta llegar a lo que aparece aquí señalado, que es lo que se llama la síntesis de Laplace-Gauss. Una síntesis entre los juegos de azar y las estadísticas de la siguiente manera. Les pongo un ejemplo para que vean ustedes cómo puede confluir. Dirán, ¿qué tienen que ver las monedas, los dados, las urnas y las barajas con las estadísticas? Pues porque, por ejemplo, Huygens interpreta lo siguiente: la probabilidad de vida. ¿Qué quiere decir que una persona tenga tal esperanza de vida? Pues dice, como si al nacer cogiese de una urna una bola y ahí sacase su vida, ¿no? Si la esperanza de vida es tanto, en la urna hay tantos años de vida. Entonces, supuestamente cada bebé al nacer cogería una papeleta de una urna y ahí vería, ahí va, me va a tocar vivir 77 años, ahí va, me va a tocar vivir 2 años.
Entonces, esa es la equivalencia que hay entre cómo se mezcla la estadística, la aritmética política con los juegos de azar, homologando las probabilidades de vida con un juego de azar, con sacar una papeleta o una urna donde te dicen los años que vas a vivir. Esa síntesis de la Peirce-Gauss se empieza a aplicar en la astronomía. ¿Por qué en la astronomía? Porque es el único campo en el cual hay un cúmulo de datos muy importante. La estadística necesita muchos datos para poder trabajar. Y es el único campo a priori donde hay ese cúmulo de datos. Sin embargo, fíjense, poco a poco nos vamos a ir cambiando de categorías. Estamos ya en la tercera columna, la astronomía, y vamos a pasar a la de la derecha, que es la física social, Quetelet. Quetelet empieza a estudiar, por ejemplo, la talla de los soldados escoceses, las alturas de otro tipo de soldados, los pesos de determinadas personas, y se da cuenta de que también puede trabajar con esos datos. Y entonces se empieza a plantear una especie de física social. Lo interesante es que será a finales del siglo XIX cuando todo ello cristalice en Gran Bretaña. Cristalizará ligado al estudio de la biometría, es decir, de la teoría de la evolución de Darwin. Se intentará analizar los datos biológicos para ver si desde el punto de vista de la estadística se puede dar la razón a Darwin y a la teoría de la evolución. Aquí los nombres que hay que destacar son simplemente pues Galton, Pearson, Fisher, y a posteriori de estos estudios en teoría de la evolución se empezarán a aplicar a otros campos. Fisher los estudiará en la agronomía, en el estudio de los fertilizantes químicos, y poco después, por Neyman, Pearson, Wall, pasarán a la industria. Fíjense, son como una serie de saltos sucesivos. ¿Por qué? Y cuando digo la industria, que ya estamos, fíjense, en la última casilla, en torno a la Segunda Guerra Mundial, es cuando eso empezará a tener un peso decisivo en la industria. Sobre todo ligado a la producción durante la Segunda Guerra Mundial en el conflicto bélico. ¿Qué importancia nosiológica tiene esto? Esto que se te ha azado un poco a vuela pluma, esta especie de diagonal que te hace la matriz. Pues desde la teoría del cierre aceptamos que el origen de las ciencias tiene que ver con las técnicas. Entonces, la fundamentación de la estadística estaría en una cierta analogía que usaría los dados, monedas, urnas y barajas para razonar, qué sé yo, pues sobre la producción de coches, la producción de patatas del Congo o cualquier otra cosa que se nos imagine. Pero, frente a aquellos que dan una explicación del éxito de la estadística recurriendo pues al manido o milagro de la efectividad de las matemáticas, como si el mundo estuviese escrito en caracteres matemáticos y eso explicase que luego la estadística funcionase tan bien, hay que decir lo siguiente, y es lo que intento manifestar con este cuadro, que no es que cuando uno aplica la estadística esté, como si dijéramos, llegando a una estructura genérica que estaba detrás del problema específico que estábamos tratando. No, lo que está pasando es que estamos saltando de una especie a otra. Quiero decir, hay una circulación de la aplicabilidad de la estadística que tiene que ver con los saltos que se van produciendo entre las categorías. Es decir, el milagro no es cuando uno aplica la estadística, qué sé yo, a la producción de un determinado vegetal y cómo funciona un abono, si produce rendimiento frente a no echarlo, uno no debe maravillarse de lo que está pasando, sino que la explicación es histórica en el sentido de ver cómo desde la estructura genérica ha ido saltando hasta llegar a la categoría que nos interesa. Lo que con eso quiero decir es que las estructuras estadísticas no son envolventes de especie a género, sino de especie a especie. Con una aplicabilidad que circula pues desde las monedas, dados, urnas y barajas hasta pues las poblaciones humanas, las poblaciones de genes, las poblaciones de datos económicos, que eso es lo que luego retomaré. Un ejemplo de esto lo vemos en ese cuadro que he dejado abierto, que es el de Maxwell. Cuando Maxwell plantea la teoría cinética de gases, para explicar la física estadística, cómo se manejan los gases, en lo que está pensando es en Quetelet. Están pensando en imaginarse los átomos de cada gas como personas. Igual que Quetelet estudiaba una población de personas o de soldados escoceses y les medía el pecho para ver qué medidas tenían, él está imaginando lo que hace Maxwell, y lo dice explícitamente, es imaginarse que cada átomo del gas es como un ciudadano, y estudiamos sus valores. Entonces, la idea que me gustaría que uno retuviera para cuando luego afronte qué papel juega la estadística en los estudios económicos y comerciales es que si la teoría de juegos, como enseguida veremos,
funciona como una especie de geometría de las decisiones, la estadística funciona y va a funcionar en la economía, en el campo económico y comercial, como una especie de geometría de las inferencias. Es decir, actualmente la geometría funciona como patrón de objetividad. Es decir, funciona como una especie de geometría que dice a la empresa, cuando hace un determinado estudio estadístico, qué conclusiones debe sacar, si el cambio ha resultado razonable o no, si ha decidido sacar un nuevo producto o no. Funciona como una especie de geometría que orienta las inferencias, es decir, las conclusiones. Bien, con esto en mente, centrémonos ahora en el estudio de lo que sería la teoría de juegos. La teoría de juegos, la teoría matemática de juegos, es una teoría matemática que nos explica, en teoría, cómo tomar decisiones en un ambiente de conflicto, en un ambiente hostil. ¿Qué es un ambiente de conflicto, un ambiente hostil? Es un ambiente en el cual tenemos a varios decisores, varios jugadores, cuyas decisiones, cuyos intereses son contrapuestos. Es decir, mi interés entra en conflicto con el del vecino. A la hora de exponer la teoría de juegos, hay dos formas. Voy a comenzar exponiéndola como generalmente aparece en los manuales, que es el orden axiomático. Pasa que el orden axiomático encubre el orden histórico, que es el que realmente nos va a interesar. Actualmente la teoría de juegos, si ustedes la ven, se ve como una especie dentro del género que incorporaría la teoría de la decisión. La teoría de la decisión sería la teoría matemática que nos diría cómo tenemos que tomar decisiones. Y habría dos tipos de decisiones. Decisión paramétrica, cuando solo hay un jugador. Tengo que tomar yo una decisión y estoy enfrentado a la naturaleza. No hay otros jugadores. Y entonces hay diferentes teorías matemáticas que nos explican cómo operar, dependiendo de si estoy en un ambiente de certeza, de riesgo o de incertidumbre. Certeza es cuando sé las conclusiones de mis acciones. Riesgo es cuando sé las conclusiones de mis acciones solamente con cierta probabilidad. Incertidumbre es cuando ni siquiera conozco la probabilidad de cómo se va a comportar la naturaleza. Decisión estratégica es cuando tengo que tomar decisiones y no solo tengo enfrente a la naturaleza, sino que también tengo enfrente a otros jugadores. Una empresa tiene que tomar la decisión de sacar un producto al mercado y no compite sola en ese mercado, sino que si es va a sacar un nuevo coche, BMW pues está enfrentada, qué sé yo, a Audi, a SEAT o a las compañías que sean. Y entonces ahí, axiomáticamente, se suele decir que hay dos teorías. La teoría de juegos, cuando el número de jugadores no es excesivamente grande, y luego ya estaría la teoría de la elección social, donde a lo mejor a ustedes les suena un resultado fundamental es el teorema de Arrow, que matemáticamente dice que si uno supone una sociedad política en la cual, Arrow plantea una serie de axiomas, que lo que hay que discutir es si esos axiomas de racionalidad se cumplen o no. Pero lo que viene a decir, suponiendo que hay una serie de intereses de cada uno de los individuos que conforman la sociedad política, ¿es posible matemáticamente agregarlos todos para satisfacer el bien común? Y la respuesta que da la teoría de la elección social es que no. No, hay una imposibilidad de conseguir una función de bienestar social que agregue las preferencias individuales satisfaciendo ciertas condiciones. Pero este orden encubre verdaderamente el orden histórico, que es este. De nuevo recurro a la teoría del cierre para explicar cómo va a surgir la teoría de juegos. Y va a surgir como confluencia de dos cursos. Por un lado, el curso de la matemática recreativa, que ahora explicaré, y por otro lado, el curso de la economía subjetual. Los explico brevemente. Fíjense, les he contado que la estadística surge ligada a los juegos de azar. Es decir, juegos en los que interviene el azar. Tiro el dado, tiro una moneda al aire. Sin embargo, el curso de la matemática recreativa tiene que ver con otro tipo de juegos, con los juegos de estrategia. El ajedrez en teoría no interviene el azar. Las damas, el NIM, que es otro juego que ha sido bastante estudiado, el Go. Es decir, diferentes tipos de juegos en los cuales no hay azar, sino que tú estás jugando contra otro rival y se supone que estáis frente a frente y que en la victoria o el fracaso no se debe a cuestiones azarosas, sino a las decisiones tomadas por ti y por tu rival. Bien, muchos matemáticos se interesaron por los juegos de estrategia, prácticamente desde el siglo XVII. Entre ellos, pues Lewis Carroll, el famoso autor de
de Alicia en el País de las Maravillas, y luego también, ya lo sabrán ustedes, pues inspirador del personaje de Humbert Humbert en Lolita de Nabokov. Lo que interesa señalar es que conforme nos acercamos a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, hay varios estudios. Zermelo y Borel realizan diferentes estudios en los cuales analizan, por ejemplo, el ajedrez. Zermelo llegará a un famoso teorema que dice que hay una estrategia óptima para ganar siempre en el ajedrez. Lo que pasa es que su teorema es un teorema existencial, no constructivo, es decir, el teorema demuestra que hay una estrategia óptima, que si tú la juegas en el ajedrez, ganas siempre. Lo que sucede es que esa estrategia no se puede conocer, ¿vale? Es un resultado lisológico totalmente, pero matemáticamente es lo que está probado. Es lo mismo que luego probará Nash con respecto a un juego que se jugaba en las losetas del baño de Cambridge. Son losetas hexagonales y se supone que uno sale. Luego la casa Parker lo comercializó en los años 60, es el X. Este juego, a lo mejor recuerdan ustedes, que son losetas hexagonales, tú sales de una pared, tienes que ir poniendo loseta tras loseta y llegar hasta la pared del enemigo. Ahí Nash demostrará que existe una estrategia óptima, una estrategia ganadora, que si uno la jugase siempre ganaría, pero no se sabe cuál es. Es de nuevo un teorema existencial, pero no constructivo. Te dice que existe una solución óptima, pero no te dice cuál es. Por otro lado, tenemos el curso de la economía subjetual. ¿Ese curso en qué consiste? Surge también con Pascal, con la famosa apuesta teológica de Pascal, donde Pascal se plantea si debe él como decisor creer o no creer. No sé si recuerdan ustedes la apuesta de Pascal. Dice, ¿debo creer o no? Dice, si creo y existe Dios, gano la gloria eterna. Si no existe, me quedo como estoy. Y si soy ateo y Dios existe, me condeno al infierno. Y si no existe, me quedo como estoy. Entonces dice, bueno, pues matemáticamente lo mejor es creer, porque si existe Dios lo gano todo, y si no existe me quedo como estaba. Dice, esa concepción del individuo como una persona que toma decisiones se va a ir luego desde Pascal, que es la famosa apuesta teológica, va a ir luego pasando a diferentes situaciones relacionadas más o menos con la economía. Pues por ejemplo, Cournot estudiará los monopolios, Lewis Carroll la matemática electoral, y la posición más interesante es en torno a los años 30 con Ramsey. Ramsey empezará a estudiar las decisiones de consumo y de ahorro de los agentes individuales. Y lo que me interesa que retengan es que si el curso de la matemática recreativa va ligada a los juegos de estrategia, el curso de la economía subjetual va ligada a una tesis fundamental, a un axioma que yo creo que es la madre del cordero, y es la concepción del agente económico como un jugador egoísta que solo mira por sí mismo. Es lo que nosotros llamaríamos ego esférico. Es decir, el agente económico es el ego esférico. ¿Cómo se produce el cierre categorial? Se produce por la confluencia de estos dos cursos, y se produce, lo podemos señalar en esta obra. En la obra de Teoría de Juegos y Conducta Económica, que publican en 1944 un matemático y un economista. El matemático es John von Neumann, que ya había publicado estudios sobre juegos de estrategia en 1928. Es muy interesante porque se puede decir que cada uno de ellos representa uno de los dos cursos. Von Neumann representa el curso de la matemática recreativa y Oskar Morgenstern representa el curso de la economía subjetual. Estaba muy influido por Menger y por von Baberg, o sea, por la escuela austríaca de economía, que ya concebía al agente económico como el individuo. Bien, ambos van a estudiar cómo modelizar económicamente, cómo modelizar matemáticamente la conducta económica, y para ello van a crear una nueva disciplina matemática que cristaliza ahí, que es la teoría de juegos. Me interesa leerles una cita de la introducción porque condensa el propósito de su obra. Dicen así von Neumann y Morgenstern: esperamos mostrar que los problemas típicos de comportamiento económico son rigurosamente idénticos a las soluciones matemáticas de determinados juegos de estrategia. Esa es la clave del asunto. Bien, ¿a qué resultados llegan ellos? Ellos parten de unos axiomas de racionalidad, que eso es de nuevo la madre del cordero, es decir, que el decisor es capaz de jerarquizar sus preferencias, que siempre va a buscar maximizar sus beneficios, es decir, una serie de axiomas de racionalidad ligados pues lo que les he dicho antes, el agente económico como jugador egoísta. Y van a llegar a un teorema, que es el teorema del minimax, para cierta clase de juegos, que es que ciertos juegos de estrategia, ciertas situaciones económicas,
se alcanza siempre a la larga un equilibrio, una solución óptima. Un equilibrio puro o mixto. Eso lo explicaré un poco más adelante, cuál es la diferencia entre puro y mixto. Claro, lo que me interesa señalarles es que la teoría de von Neumann es muy precisa y da con la solución cuando hay dos jugadores. Cuando tenemos todo eso, más jugadores, la solución queda totalmente abierta. Esto tiene mucha importancia por lo que luego diré. Si ustedes recuerdan, Bueno siempre decía que verdaderamente las cosas empiezan a funcionar y tener interés cuando tenemos todo eso más. Claro, esto es lo que va a hacer que yo no conceda tanto a la teoría de juegos como conceden la mayoría de autores y economistas al uso. Poco después confluirán en la teoría de juegos nuevos cursos económicos, nuevos cursos, nuevos nudos en la red que van a reforzar el cierre. Está el trabajo de John Nash, que aquí le ven, ya saben ustedes que acabó como un silbo y la foto lo refleja, la verdad. Que extenderá, pues von Neumann habían estudiado los juegos de suma nula o constante, que son juegos en los cuales uno empieza el juego, hay una apuesta y se la reparten, ¿no? Nash explicará juegos en los cuales es suma variable, es decir, que tú no siempre ganas lo que pierde tu rival. Y luego, pues Wall en 1950 hará lo siguiente, crear la teoría de la decisión. Si ustedes recuerdan, cuando les he puesto el árbol al comienzo, les he dicho, actualmente se dice que la teoría de juegos es una rama de la teoría de la decisión, pero históricamente es al revés. La teoría de juegos es previa a la teoría de la decisión. Lo que hace Wall es juntar la estadística con la teoría de juegos y crear una teoría nueva que es la teoría de la decisión, donde se entiende como un juego particular jugar contra la naturaleza. Pero claro, la naturaleza, como las especies darwinianas, no son jugadores, porque no son sujetos operatorios, no pueden jugar más que de una forma muy analógica que puede tener ciertas virtualidades, pero encubre muchísimas cuestiones ontológicas. Es lo fundamental, lo que me interesa que retengan. Esta ciencia queda canonizada con el Premio Nobel de Economía en 1994. Ese premio se le otorga a Nash y también a Harsanyi y a Seltem, y luego la teoría de juegos volverá a obtener otro premio Nobel en 2005 cuando se le da a Robert Aumann y a Thomas Selin. Por cierto, Selin es uno de los primeros que plantea la teoría de juegos aplicada a la situación de confrontación bélica de la Guerra Fría. Y de hecho, su libro de teoría de juegos es el primero que se traduce al español en seminarios y ediciones, pagado pues seguramente con dinero americano y supervisado por Tierno Galván, ¿no? por el oscuro profesor. Y es muy interesante que ese libro se traduzca precisamente eso en los últimos años del franquismo, ¿no? Como igual que se traducían, como ya en su momento conté, obras de filosofía positivista, es el momento en el cual la teoría de juegos va a introducirse en España y se introduce a partir de esa traducción del libro de Selin en esta editorial. Problema: ¿cuál es el estatuto noseológico de la teoría de juegos? Aquí tengo que recurrir. Yo sé que habrá gente pues como que pensará que este cuadro de Bueno y pues eso es una cosa pedante, pero claro, a mí me parece que esto será pedante, pero una impostura es intentar analizar este tipo de problemas que estamos pues con descripciones como ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias del espíritu, ciencias de la cultura. Ese tipo de distinciones, que a lo mejor son muy sencillas porque están al cabo de la calle, no nos permiten llegar lejos. Entonces, si el problema lo pide, es muy curioso, porque si uno va a construir una casa, no le espeta al arquitecto que use grúas. Sin embargo, si uno va a analizar un problema filosófico, parece que en el momento en el cual vas a usar herramientas adecuadas, oiga, no. Es como si le fueras a pedir que te construyeran una casa y le dijeses, pero oiga, haga usted la casa con las manos, no me use tecnología. Bueno, pues aquí es igual. Nuestra maleta de herramientas son esa serie de conceptos que son lo que nos permite tratar ciertos temas sin adherencias metafísicas. Y aquí fundamentalmente es una de las claves de la teoría del cierre, que son las metodologías. Me interesa mucho esto. Fíjense, en la teoría del cierre no plantea la distinción ciencias naturales, ciencias espirituales o ciencias formales empíricas, ciencias sociales. No. Nosotros hablamos de metodologías. ¿Por qué? Porque asumimos que dentro de una ciencia puede haber diferentes metodologías. Y eso nos permite dar una explicación muchísimo mejor, reconstruir muchísimo mejor el curso de diferentes ciencias. Esto es lo que voy a intentar mostrar con
con la teoría de juegos. Tenemos por un lado dos estados límite. El estado límite alfa 1, que es el de la cientificidad natural, el que asociamos, pues, por ejemplo, con la mecánica o con la termodinámica. Y luego tenemos un estado límite beta 2, que es el que asociamos con la praxis tecnológica, con las técnicas, pues, por ejemplo, la ciencia del comercio. El comerciante que va a un sitio y compra barato y luego vende caro en otro. Esa es, pues, las técnicas, o qué sé yo, también técnicas que tienen que ver con la, por ejemplo, con la economía de una empresa, la del gestor que dice a los empleados, hoy vas a hacer esto, esto y esto. Esa es las técnicas, son los dos estados límite. Y en medio tenemos una serie de estados intermedios, que es donde hay que analizar con grano fino, ¿no? Esto es complicado, pero es que el mundo es complicado. Quiero decir que no, la dificultad y la complejidad no la introduce el materialismo filosófico, la introduce el mundo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues lo que me interesa señalar es que la teoría de juegos, en primer lugar, es una ciencia humana y etológica. La primera cuestión es eso. No es una ciencia que podríamos decir natural. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Los átomos o las estrellas pueden chocar o pueden explotar, pero no juegan. ¿Por qué? Porque no pueden cooperar entre ellos como pueden hacer los sujetos operatorios. Entonces, esto ya descarta que la teoría de la decisión de Wahl, cuando por ejemplo él dice las situaciones de un único jugador las reconstruye como que estoy jugando contra la naturaleza, no tiene ningún sentido, porque la naturaleza no tiene capacidad operatoria, no es un sujeto capaz de realizar operaciones. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, Maynard Smith aplica la teoría de juegos a la teoría de la evolución. Las especies no son sujetos operatorios, los que operan son la gacela y el león, concretos, pero la especie como sí no es sujeto capaz de operar. Entonces, la teoría de juegos, desde el punto de vista que trata, por lo menos en ciertas partes de su campo, con sujetos operatorios, con hombres y con animales, no nos olvidemos de los animales, por eso nosotros no decimos ciencias humanas, solo decimos ciencias humanas y etológicas, para añadir ese eje angular que tiene que ver con los animales, que se suele olvidar. Pues entonces, lo primero hay que asumir que la teoría de juegos, pese a su carácter matemático, es una ciencia humana y etológica en grandes tramos. El problema es, ya estamos sumergidos en esta situación, ¿cuál es su estado de cientificidad? ¿Cómo se mueve? Esta distinción nos va a permitir también reconstruir un problema que está ahí asociado, que es el que tiene que ver, fíjense, ahí aparece la teoría de juegos en la clasificación que dio Bueno, pero el tema es mucho más delicado, porque con posterioridad a este cuadro hubo algunos artículos de David Álvar González, a los que luego también Bueno contestó, y en los cuales se ve que la teoría de juegos tiene su clasificación supone problemas, su cientificidad. ¿Por qué? Vamos a verlo en diferentes momentos. Tenemos una teoría de juegos en un estado beta 1, que es, por ejemplo, la teoría de juegos cuando es capaz de decirnos cómo ganar en determinados juegos muy sencillos, como puede ser, por ejemplo, el NIM o el Go. Ahí sí que la teoría de juegos te dice la solución óptima, te dice, mira, juega así y ganas. Pero si ustedes recuerdan, les he dicho, la teoría de juegos no es capaz de hacer eso en el ajedrez o en otros juegos como el X, donde te dice, mira, hay una estrategia óptima, pero no te lo dice. Es como quien dice, hay un tesoro escondido en el mundo, y tú le dices, bueno, ¿y dónde está el tesoro? Y dice, no, es que no te puedo dar el mapa. No, entonces, sabemos que existe, porque el razonamiento lógico lo permite concluir, pero no podemos construirlo. Es una situación que en matemáticas se da mucho. Hay muchas entidades que sabemos su existencia, pero no son construibles. Entonces, la teoría de juegos va a asemejar una especie de acordeón, ¿vale? Su campo noseológico se nos estira como un acordeón. Tenemos una teoría concreta de juegos, que es la que Bueno más analiza cuando es capaz de decirnos exactamente cómo operar, que es lo de la ciencia media del jugador, por recuperar esa distinción teológica, ¿no? De igual manera que la ciencia media de la que hablaba Luis de Molina era la que permitía a Dios pues envolver al hombre y sin violentar su libertad llevarle hacia el bien, ¿no? Sin caer un poco en el error de Báñez que decían los jesuitas, ¿no? Que Báñez, decía Molina, que Báñez tenía una concepción de la libertad parecida a la del burro que es llevado por el ronzal por Dios. Dice, no, es que para los hombres, el hombre sería para Báñez y los dominicos
el burro sería el hombre y Dios sería el que lo lleva por el ronzal hacia el bien. Dice, pero entonces el burro no es libre. Entonces, esa teoría concreta del juego, cuando somos capaces de hacer una reconstrucción morfológica de la solución óptima, estaría en ese nivel. Pero lo que es cierto es que la mayoría de veces la teoría de juegos lo que hace es envolver un juego en una estructura estadística y nos eleva hasta el nivel alfa 2. Es decir, se coge el juego concreto que se quiere estudiar y se envuelve en una estructura matemática, pero no se llega a demostrar que existe un equilibrio, una solución óptima, pero no se dice cuál. ¿Cómo se hace eso? A veces se hace, como les he comentado, en el ajedrez o en el NIM, no, en el ajedrez o en las damas. Bueno, en las damas no tengo tan claro que se haya demostrado. En el ajedrez es el teorema de Zermelo, donde se dice, mira, hay una solución óptima, pero no sabemos cuál es. Y se envuelve en una estructura. Otras veces, en otros juegos, como el dilema del prisionero o el juego de Paloma Halcón, ¿qué se hace para hallar esa solución? Resulta que a un solo juego no hay solución, y entonces lo que se introduce es la estadística. La estadística tiene que ver con la repetición de hechos, ¿no? ¿Qué quiere decir que la probabilidad al tirar una moneda de cara sea un medio? ¿Quiere decir que siempre que la vas tirando 2 veces te sale una cara, una cruz? No. Si ustedes recuerdan, lo que quiere decir es que a la larga, cuando has tirado muchas veces la moneda, te salen la mitad de veces cara, la mitad de veces cruz. Bueno, pues ¿cómo se obtienen los equilibrios mixtos, las soluciones óptimas en teoría de juegos? Te dicen, si uno repite el juego muchas veces, a la larga observará que con este tipo de estrategia gana el mayor número de veces. Bien, el problema es que hay juegos que no se pueden jugar más de una vez. Por ejemplo, el predador presa. Si el león se ha comido a la gacela, ya no hay más juego que valga. Entonces, eso es por lo que digo que se envuelve el juego en una especie de superjuego, en una estructura estadística, pero que es totalmente lisológica, que ha desbordado totalmente los componentes morfológicos. Sí, efectivamente, alcanzamos un nivel de cientificidad alfa, pero a la cuestión de perder los nexos operatorios totalmente. Entonces, esto es lo que... Fíjense, la virtualidad que a mi juicio tiene la distinción metodologías alfa-beta operatorias es que también nos permite reconstruir desde el materialismo filosófico la distinción entre modelos normativos y descriptivos. Cuando la teoría de juegos, en ciertos juegos concretos, es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias de cómo ganar, pues sí, estamos ante un modelo que es normativo y al mismo tiempo descriptivo. Pero cuando ya estamos envolviendo el juego en un superjuego y diciendo, mira, la estrategia óptima es que tú juegues muchas veces de esta manera, ¿eso es normativo? ¿Eso es descriptivo? Pues ahí ya la cuestión se vuelve muy, muy vaporosa. Lo que me interesa señalar es que con esto, y es una cosa que vamos a ver luego en la economía, el campo noseológico, el espacio noseológico de la economía está fracturado por dentro, de la teoría de juegos, como luego pasará en la economía, está dentro fracturado, muy fracturado. El cierre categorial fuerte solamente afectaría prácticamente a los juegos de 2 jugadores. En el momento en el cual metemos un tercer jugador, que es lo que sucede siempre en el mundo real, la teoría de juegos, la matemática ya ni siquiera es capaz de decirte cuál es la solución óptima. Es lo mismo que, si ustedes recuerdan, les pongo una analogía que en su momento me sugirió Íñigo Ongay, que es con el problema de los 3 cuerpos. Si ustedes recuerdan, en mecánica, Newton era capaz de predecir el movimiento de la Tierra y el Sol. Pero cuando metía un tercer planeta, Júpiter, sabía que a la larga las cosas se descabalgaban, aparecía el caos y tenía que ser Dios, con su mano, el que revolviese a los planetas a las órbitas, a su carril. Pues aquí es lo mismo, en el momento que metemos al tercer jugador, que es lo que pasa habitualmente, se nos desbarata completamente el armazón matemático y lo único que se pueden obtener a veces es, con ciertas teorías como el valor de Shapley, pues te dicen que cuáles son las estrategias menos malas, pero no hay estrategias óptimas. Bueno, lo que me gustaría que simplemente que uno recordase es eso, ¿no? Que a diferencia de muchos autores, estoy intentando no conceder demasiado a la teoría matemática de juegos. Y llegamos ya a la economía. Bueno, simplemente eso, ¿no? La teoría de juegos como ciencia media inestable, beta 1, entre la ciencia de simple inteligencia, alfa 2, y la ciencia de visión, beta 2, ¿no? Que serían las praxis tecnológicas. Vayamos con la economía. Bueno, la pregunta fundamental que me quiero plantear es esta, y es el meollo del asunto. ¿Qué tipo de cientificidad corresponde a la economía y cuándo se alcanza? ¿Se trata de una práctica prudencial, es decir, de una práctica beta operatoria,
subordinada por tanto a presupuestos históricos, políticos, religiosos, o pueden reconocerse en ella componentes verdaderamente científicos, es decir, la economía puede alcanzar el plano alfa. Esa es la cuestión. Bien, lo primero que hay que decir es que a mi juicio a la economía le pasa lo mismo que a la teoría de juegos. Su campo nociológico oscila como un acordeón. Va desde los estados beta, en este caso beta 2, hasta alfa 2. Vamos a tener de nuevo un acordeón. Simplemente pongo ejemplos para que se vean las cosas. Y todo esto se ha dicho pese a que la ciencia económica fue canonizada con la instauración de un premio Nobel en 1968, por cierto, en plena Guerra Fría, con lo cual la instauración de ese premio Nobel no es ajeno a la disputa entre capitalismo y comunismo. Tenemos por un lado una economía que reclamaría un estado de cientificidad alfa, que es la economía matemática o formalista, que generalmente va ligado a lo que se llama la econometría, un término que surge en los años 30. ¿Qué es lo que hace esta parte de economía? Pues los problemas económicos los envuelve en estructuras matemáticas abstractas, crecidas pues a partir de las ecuaciones diferenciales y sobre todo, que es lo que yo por eso he elegido yo los ciencias anteriores, a partir de los métodos estadísticos y de la teoría de juegos. Pero también tenemos por otro lado una economía como práctica, como praxis prudencial, a diversas escalas. Una escala de los individuos, que curiosamente es la economía doméstica, aunque este término de resonancia aristotélica no les gustaría a los economistas austriacos, pero que es de la que ellos están hablando. Cuando un economista austriaco está explicando la economía en sus libros, mediante el ejemplo típico del individuo, uno solo que va al mercado y tal, está haciendo economía doméstica. Es decir, es la praxeología de la que hablaba Mises. Pero por otro lado, también tendríamos en una escala beta, como una práctica, la política económica. La economía política de la que hablan, por ejemplo, los economistas marxistas, y que estaría sujeta, por supuesto, a presupuestos ideológicos y filosóficos, es decir, a la acción de ideas y no solo de conceptos. Quiero detenerme un poco más en esto. Vamos a comenzar analizando la concepción de la economía de los economistas austriacos, y luego a continuación analizaremos la concepción de la economía de los economistas matemáticos o formalistas, ¿no? Como si dijéramos, hay más variantes, hay muchas escuelas económicas, también podría haber tomado la de los marxistas, pero voy a tomar estas dos. Comencemos por los austriacos. La escuela austríaca recela totalmente de la alquimia estadística, por decirlo con Keynes, es decir, recela totalmente del uso de matemáticas en economía. Y entonces consideran con Mises que la ciencia económica es una especie de praxeología, de práctica. Lo que nosotros llamaríamos, estaría en un rasante beta operatorio, beta 2. Claro, ¿en qué sentido entender esa práctica? Y aquí Mises es muy ambiguo. Unas veces dice como un saber hacer, y entonces estaríamos en la modulación 1 de ciencia del materialismo filosófico. Pero otras veces dicen, atentos, dice Mises, que la ciencia económica es una ciencia de juicios a priori, que no puede ser verificada ni refutada a través de los datos observables. ¿Qué tipo de ciencia es esta? Esta es la ciencia 2, es la ciencia de la escuela, la geometría, es decir, sería una especie de geometría, una especie de ciencia en sentido discursivo, aristotélico. Pero claro, este apriorismo radical sin concesiones de Mises es muy gracioso, porque luego los economistas austriacos presumen de haber predicho muchos hechos económicos, como la crisis del 29 o la imposibilidad del socialismo, pero claro, esto es predecir o profetizar. Esa es la gran diferencia que habría que señalarles. En esta línea, luego Hayek hará su crítica al cientificismo, diciendo que el gran problema, él acuña el término scientifics, que en español diríamos cientismo o cientificismo, y criticando que la economía haga suyos los métodos de las ciencias naturales. Claro, ¿qué sucede? Que con esta concepción de la ciencia económica, cíclicamente los economistas austríacos tienen que salir a la palestra para defenderse de la acusación de pseudociencia. Así, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, que en su día estuvo en los encuentros de filosofía en Oviedo, pues ha tenido que salir no hace mucho a defenderse de las críticas de un profesor de teoría de juegos de la Universidad Carlos III, José Luis Ferreira, que acusaba a la economía austríaca de pseudociencia.
Claro, lo gracioso es que José Luis Ferreira, en su posición, el argumento fundamental es que él defiende la economía formalista o economía matemática porque tiene matemáticas, pero claro, habría que decirle, bueno, la astrología también tenía matemáticas, y no por eso era una ciencia. ¿Cuál es la clave del asunto? Pues que unos y otros, a mi juicio, están faltos de una teoría de la ciencia. Y eso es lo que impide que sus análisis, cuando empiezan a hablar desbordan el campo de sus análisis concretos, pues puedan decir algo con cierta finura. Unos, porque confunden el sombreado de curvas matemáticas con la cientificidad. Y otros, porque están envueltos en una serie de componentes tremendamente metafísicos, como el individualismo metodológico. Este término, que parece ser que se ha acuñado a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, por Schumpeter, dice que cualquier fenómeno económico ha de ser reducido a una explicación mediante individuos, mediante hombres. Es el pilar fundamental, la piedra de bóveda de la economía austríaca, de los austríacos. Claro, el problema es que cuando uno coge un libro de los austríacos y mira cualquiera de ellos, von Baber, Mises, Hayek, Rothbard, y mira cómo explican la economía, les encanta un ejemplo, que es Robinson. Y entonces te explican como conducta económica que Robinson está en la isla, quiere llegar a una fruta, coge un palo, va con el palo y alcanza la fruta. Y eso dicen que es la conducta económica, ¿no? Claro, pero ¿qué diferencia eso de, por ejemplo, la actuación del perro sultán en Tenerife? En los experimentos de Kohler, ¿no? Cuando estaba en la piscina, tenía la comida al lado y el perro iba y daba la vuelta a la piscina. Es lo mismo. ¿Es que entonces el perro está haciendo conducta económica? No, lo que sucede es que los economistas austriacos, con su ejemplo de Robinson, están reduciendo la economía a etología. Es decir, están haciendo una reducción psicologista totalmente, están reduciendo lo que sería la conducta económica a unas claves anteriores por culpa de su individualismo metodológico. Es que esto tiene que ver pues con la concepción suya del individualismo metodológico, o lo que nosotros llamaríamos del ego esférico. Pero claro, es que mal que les pese, entre Robinson y el imperio norteamericano, o el imperio español, ¿no? Por decirlo, aunque a Escotado no le gustase, entre uno y otro hay un salto, hay un hiato fundamental que no puede soslayarse. Dicho esto de la economía austríaca, vamos a hablar un poquito de la economía que quizás tenga más boga, que es la economía formalista, ¿no? Esa economía basada en la matemática financiera, en la estadística, en la teoría de juegos, de la que hereda, por cierto, esa concepción del sujeto económico como un preferidor racional, que lo que hace es buscar maximizar una función de beneficios o minimizar una función de costes sujeto a una serie de restricciones. Es esa matemática, es esa economía de los índices, de las curvas de oferta y demanda. Bueno, ¿qué tipo de leyes manejan estos economistas matemáticos? Bueno, hay dos muy sencillas que todo el mundo habrá conocido, que son las que voy a intentar analizar con un poquito más de profundidad, que son, por un lado, la ley de la oferta. ¿Qué es la ley de la oferta? Pues dice, la oferta es una función no decreciente en el precio. La ley de la demanda. La demanda es una función no creciente en el precio. Hay más leyes de la economía. Podríamos señalar la ley de la renta permanente, la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de la utilidad marginal. Cuando estas leyes se intentan componer unas con otras, aparecen los modelos. El modelo más sencillo, que ahora analizaré, que es este que está aquí detrás del rótulo economía, es el modelo de oferta y demanda, que intenta explicar en un único mercado cómo se genera un precio. Cuando estos modelos se intentan acoplar unos con otros, surge lo que los economistas matemáticos llaman la teoría del equilibrio general. Curiosamente, el primer modelo de equilibrio general en proponerse lo hace von Neumann, el mismo que hemos visto en la teoría de juegos. Lo hace en 1937 y luego posteriormente lo precisa en 1946 de una manera muy curiosa, presentando las mercancías en columnas y los procesos en filas, lo cual a mí me recordaba un poco la tabla de categorías de la economía política de bueno, y que esto veremos que este tipo de disposición tiene su sentido por cuestiones anteriores, no por von Neumann, sino por Quesnay y por Cantillon fundamentalmente, pero eso lo mencionaré un poco más adelante. Y entonces lo que hacía von Neumann era, consideraba determinadas funciones, aplicando un teorema matemático, que es el teorema del punto fijo de Brouwer, pues demostraba que existe un punto de equilibrio, una situación en la cual se genera un equilibrio en la economía, donde, como si dijéramos, la competencia perfecta acaba generando una situación óptima. Esto
que es una de las ideas que más habitualmente vemos en los medios de comunicación, de que en una situación de, sobre todo de economistas matemáticos, pero también lo sostienen los liberales, que en una situación de competencia perfecta el mercado al final se autorregula hasta llegar a una situación óptima, es en el fondo lo que a veces se llama el teorema de la mano invisible, que viene heredado de Adam Smith. Claro, es un teorema de que viene de Adam Smith, pero el que quizás más lo formula luego es Walras. Y el problema es que eso que menciona de la competencia perfecta no es la norma. La norma son precisamente que no haya competencia perfecta, es decir, eso es lo suyo. O sea, lo que se llaman habitualmente los fallos del mercado es al revés. Los fallos del mercado es lo natural, aunque la terminología parezca encubrirlo, decir como que son fallos. No, pero es que eso es la realidad, precisamente, que haya factores exógenos. Pero centrémonos en la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué carácter gnoseológico tiene la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda, si ustedes la han visto en libros, queda canonizada con la primera gráfica, la que tengo aquí señalada, donde hay uno lo que tiene pues son la curva de la oferta, la curva de la demanda, intersecan en un punto. Ese punto corresponde al precio. El precio que un determinado producto acaba alcanzando en el mercado. Sería el precio óptimo, en situación de competencia perfecta. ¿Qué carácter tiene esa ley? Al principio se pensaba que la ley de la oferta y la demanda, que básicamente, por resumir mucho, ¿qué quiere decir? Que si aumenta la demanda, baja el precio. Y si aumenta o sea, es decir, la demanda es una función no creciente en el precio, es decir, si aumentamos la demanda, no crece el precio. Y la situación inversa la teníamos con la ley de la oferta, es decir, si la oferta disminuye, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Subir, ¿vale? Es una ley económica básica. ¿Qué carácter gnoseológico se le daba en un principio, cuando empieza a aparecer formulada en torno al siglo XVIII, XIX? Pues se pensaba que era una regularidad empírica. Conforme van profundizándose en los estudios de economía, se empieza a ver, y esto ya lo ve Marshall, que más bien es una regularidad estadística que se cumple con una probabilidad alta. Y a día de hoy, lo más curioso es que ha perdido totalmente ese carácter, y a día de hoy la ley de la oferta y la demanda se deduce lógicamente de los modelos. Por ejemplo, von Neumann y Morgenstern planteaban su teoría matemática de juegos y a partir de ahí hacían una serie de deducciones hasta llegar a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a día de hoy el orden axiomático encubre el orden histórico y lo que vemos es que se plantea como un teorema, es decir, como algo que se deduce de una teoría. Bien, sin embargo, si uno atiende históricamente cómo se formula esta ley, con una cierta franja de verdad ya importante, tiene que mirar a la econometría, es decir, a la estadística. Lo que uno observa nunca son las curvas de oferta y demanda. Eso es inobservable. Es un objeto lisológico, es un objeto en matemático, está ya en M3. Lo que uno observa son, en determinadas situaciones, la relación que hay entre los precios. Es decir, lo que uno tiene de partida en economía es el cuadro que está a la derecha arriba, esos puntitos. Esos puntitos pueden provenir de dos tipos de observaciones relacionadas que crucen el precio con la oferta o el precio con la demanda. Si los separamos, uno tiene nubes de puntos de esta manera. Mediante la estadística, uno lo que hace, que se usa los métodos de regresión, a lo mejor a alguno le suena, son métodos del bachillerato, que se ven en primero de bachillerato, es lo que se llama la recta de regresión. En este caso son curvas de regresión. Se extrapola una curva. Las vemos ahí, las dos curvas. Y luego, finalmente, se cruzan y el punto de corte es el precio. Es decir, ¿cómo se ha construido la ley de la oferta y la demanda en realidad? Pues con una metodología circularista. Hay una especie de regressus progressus. ¿En qué sentido? Tenemos las observaciones y se hace un razonamiento que no es inductivo, es abductivo o apagógico, en el sentido de estadísticamente, a partir de la nube de puntos, hacemos una inferencia estadística y sacamos las curvas. Y luego, a posteriori, ya se produce la deducción lógica del precio mediante la intersección de ambas. Es decir, es un razonamiento que funciona circularmente. Pero claro, estos razonamientos abductivos, estoy usando el término abducción, que es el que usa Peirce,
que es traduciendo a Aristóteles, lo que Aristóteles llamaba razonamientos, si no recuerdo mal, apagógicos, ¿no? Que es el que a veces nosotros hemos usado más. ¿Qué carácter tendría su cientificidad? Bueno, pues yo creo que son las leyes económicas como esta, que es una ley más sencilla, de las que se supone que está más corroborada, son como leyes de tendencia. Dicen cómo deberían ir las cosas, pero los economistas siempre meten lo que ellos llaman unas cláusulas. Nos dicen cómo deben ir las cosas en ausencia de causas perturbadoras, es decir, en ausencia de fallos de mercado, es decir, en ausencia de factores que eviten la competencia perfecta. Son las que se llaman en la filosofía de la ciencia las cláusulas ceteris paribus. El problema es que, de nuevo, esas cláusulas ceteris paribus no son la excepción, sino que son la regla. ¿Por qué? Porque los economistas muchas veces intervienen ingenierilmente en el mundo, es decir, son ellos mismos los que están perturbando el mercado, y esas cláusulas perturbadoras son mismamente, pues por ejemplo, cuando la Reserva Federal, los economistas de turno dicen que hay que subir los tipos de interés, están perturbando el mercado, con lo cual son ellos mismos lo que romperían supuestamente la tendencia de las leyes matemáticas. Bien, con esto en mente me gustaría echar un vistazo ahora a la siguiente cuestión, y es de nuevo, fíjense, he analizado una ley muy sencillita, una pequeña, muy superficial, se podría matizar muchísimo su carácter noseológico. ¿Y qué hemos encontrado? Que de nuevo en la economía nos encontramos que el campo está roto, ¿sí? Desde los puntitos que cruzaban precio con oferta, precio con demanda, nos hemos elevado mediante la estadística, fíjense, ahí tienen los métodos estadísticos, a una ley alfa 2. Claro, pero esa ley alfa 2 vuelve a ser lisológica con respecto a las morfologías del mundo. ¿Por qué? Porque si hay fallos de mercado, la ley ya no vale, porque solamente vale para mercados perfectos. Si el economista de turno interviene o la empresa cambia la gestión, ya cambia totalmente la distribución de los puntos. Con lo cual, de nuevo, tenemos aquí el conflicto entre la economía como ciencia o como arte. Esto tiene mucho que ver con la cristalización histórica de la ciencia económica, que es en lo que ahora me voy a centrar. Bien, desde el punto de vista de la teoría del cierre, el origen de la ciencia son las técnicas, y eso es la tesis fundamental, no es la filosofía la madre de la ciencia, son las técnicas. Y entonces, lo que habría que decir es que la cristalización de la ciencia económica se produciría avanzado el siglo XVIII y tendría más que ver con la desenvoltura de ciencias técnicas ligadas a comerciantes, mercaderes, banqueros, contables, en el contexto del surgimiento de los diferentes imperios del mundo atlántico, que con ciertas teorías desarrolladas por memorialistas, arbitristas y teólogos. Y esto es la tesis fundamental que de hecho ayer por aquí se le planteó a Escotado de ese gran ausente en su primer tomo de los enemigos del comercio, que es el Imperio Español. Quiero decir, en la conformación de ese mercado mundial, el papel del descubrimiento de América y del trazado de las rutas comerciales, y sobre todo también con la llegada de oro y plata, es fundamental el papel de la monarquía hispánica, del Imperio Español. Y claro, y también sin olvidar que ese papel está siendo acallado por la leyenda negra antiespañola, donde interesa prestigiar pues el papel de Holanda o Inglaterra. Holanda, por ejemplo, tiene un capítulo entero de los enemigos del comercio dedicado, pero ahí no se dice nada de la piratería holandesa o del esclavismo holandés. Es decir, es que los amigos del comercio, como diría Jesús Maestro, vaya amigos. Pondré un ejemplo, y es el del Real de A8. El Real de A8, que es la moneda fundamental de ese imperio, le sobrevive al Imperio Español en 2 siglos, fundamentalmente, y es la primera divisa de uso mundial comercial. Acaba quedando... aquí lo ven, es el dólar estadounidense en la época de Benjamin Franklin, emitido con la garantía del Real de A8 español. Es lo que se llamaba el Spanish Dollar. De hecho, como anécdota, podemos decir que hasta 1997 se mantuvo la costumbre en el mercado bursátil estadounidense de vender y comprar acciones en octavos. ¿Por qué en octavos? Por el Real de A8, que era la divisa de garantía del dólar estadounidense, y la que se usaba cuando empieza a funcionar Wall Street. Dicho de otra manera, la unidad del comercio mundial hasta bien entrado el siglo XIX fue el Real de A8 español, mucho antes que la libra esterlina de oro inglesa o el dólar de plata estadounidense. Con esto, y regreso otra vez a la línea general, lo que quiero señalarles es que la madre de la ciencia económica, como saber de primer grado,
sería ciertas técnicas y tecnologías. Y entonces, ¿qué papel tendrían, por ejemplo, los escolásticos españoles en todo esto? Pues más bien lo que habrían ayudado es a alumbrar una especie de filosofía económica, como saber de segundo grado, donde aparecería una idea que es filosófica, que es la idea de economía política. Por supuesto, esta idea está muy enraizada con la ciencia económica, y precisamente el hecho de que haya ideas que están enraizadas con la ciencia económica es lo que explica que el cierre de la economía sea tan frágil como en realidad es. El término economía política no aparece hasta 1615, aparece en un tratado francés. Pero prácticamente podemos ver esta idea funcionar en los escolásticos españoles, que habían comenzado a observar que en el marco del Imperio Español había como ciertas paradojas que eran inexplicables desde las teorías medievales o aristotélicas de la economía doméstica. Sobre todo el hecho fundamental es que la llegada de oro y plata produjo una inflación brutal de los precios en la península, y eso es lo que no será capaz de explicar. Claro, esta conexión hay que también tener muy en cuenta que la idea de economía que manejan los teólogos está en mitad de un proceso, que es el proceso de la inversión teológica. Es ese proceso del que ayer nos hablaba Tomás, mediante el cual los conceptos teológicos pasan de hablar de Dios para ser lo que sirve para hablar del mundo. Y de hecho, a través, por ejemplo, como pasa en la economía política o la mecánica. Y aquí, claro, la conexión que ya ha mencionado antes Luis Carlos entre economía política y teología es tremenda. Pues, por ejemplo, en Adam Smith, la mano invisible de Adam Smith, supuestamente que ese acoplamiento, esa armonía que habría entre las decisiones económicas de los individuos y que llevaría a un bien general, es la doctrina de la armonía pues establecida de Leibniz, en el fondo, y que curiosamente tiene su precedente en algunas teorías, como por ejemplo las de Molina. Luis de Molina, el jesuita Luis de Molina, decía ya que había obras humanas ajenas a humano designio, es decir, como ciertos procesos que estarían por ahí flotando, que se darían armónicamente al margen de los individuos que los conforman. Con esto también lo que quiero señalar es que la influencia que esto va a tener en Adam Smith, al que enseguida tomaremos como referencia, es fundamental. No hay que olvidar que los teólogos españoles hablaban de moral, y Smith, aparte de un gran erudito que muere virgen como Newton y que vivió toda su vida con la madre, era profesor de moral. Era profesor de moral, es decir, la conexión de la escuela escocesa con la escolástica española yo creo que está ahí. Bien, entonces, podemos tomar la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776 como fecha de nacimiento de la economía como disciplina independiente. La escuela escocesa, con los precedentes de la escolástica española, es la primera que se habría dado cuenta de que existe una idea, algo así como de economía política, es decir, una idea de economía en la cual el radio de acción ya no es la casa, la economía doméstica aristotélica, ni el monasterio, sino que es algo que afecta a unas nuevas entidades que son los estados o imperios que están surgiendo en el mundo atlántico. Esto aparece también muy claro en el ensayo sobre el comercio de 1755 del banquero irlandés Cantillon, donde define la economía de un país como un equilibrio de magnitudes interdependientes y la analiza, y esto es muy interesante, de nuevo por la conexión esquemática con la tabla de las categorías de la economía política de Bueno, como un flujo circular. Y también aparece que esto lo ha señalado muchas veces Bueno, en el tablero de Quesnay, donde Quesnay analiza la economía como una especie de circuito en zigzag. Y también, por supuesto, en Smith la influencia también es fundamental de Hume, de quien Smith fue amigo íntimo y albacea. Me interesa señalar, ya que estamos haciendo un análisis nosiológico, cuáles son los preceptos metodológicos o nosiológicos de Smith y de los economistas subsiguientes. Bien, Smith es curioso, tiene un libro que no es muy conocido, que es Principios que dirigen o encauzan la investigación filosófica, el caso de la historia de la astronomía, donde describe con pelos y señales el método newtoniano. Y es el método que él va a escribir, como si dijéramos, o dice que está usando en la economía. Es el método hipotético deductivo, es decir, se plantean una serie de hipótesis a partir de la observación de una serie de datos y luego se deducen unas consecuencias. Si ustedes se fijan, la economía
precisamente es como una especie de rara avis en el campo de lo que es las ciencias humanas y etológicas, precisamente porque tiene este método, el método hipotético deductivo, que es un método que muchas veces va ligado a la física y no encajaría tanto con el de la historia, por ejemplo, o con el de, por ejemplo, otro tipo de ciencias humanas. Ricardo dirá poco después que las conclusiones de la economía son tan ciertas como el principio de gravitación. ¿Y por qué son tan ciertas? Porque se basan en unos axiomas supuestamente evidentes. Claro, lo que nosotros cuestionamos desde el materialismo filosófico es precisamente esos axiomas. ¿Cuáles eran los axiomas que planteaba Ricardo? Básicamente eran estos. En primer lugar, cada individuo desea maximizar su riqueza con el menor sacrificio posible. Es la teoría que luego cristalizará en el Homo economicus de Stuart Mill. 2. Que la población crece con mayor rapidez que los medios de subsistencia. Son las tesis que luego llevarán a Malthus. Y luego la tesis clásica de Ricardo, que la agricultura está sujeta a rendimientos decrecientes. Hay algunas más, pero básicamente esos serían los axiomas que justificarían esta metodología hipotético-deductivo. En 1836, es decir, ya en el siglo XIX, Stuart Mill vuelve a reflexionar sobre la definición de la economía política. Y es muy interesante. Stuart Mill, que generalmente se le supone el partidario defensor de la metodología inductiva, es decir, a partir de los hechos inducimos leyes, va a decir que en las ciencias morales la inducción no es el método adecuado. ¿Qué método es el que Stuart Mill recomienda para la economía y las ciencias morales? Pues es el método hipotético deductivo, y él dice, el utilizado en astronomía. Esta idea de Stuart Mill es tremendamente influyente y llega prácticamente hasta nuestros días. John Neville Keynes, en un libro que publica en 1891, que se llama Contenido y método de la economía política, curiosamente el mismo año en el que Marshall publica sus principios de economía, vuelve a reafirmarse en las críticas al método inductivo y vuelve a señalar la defensa del método hipotético deductivo a partir de unos pocos supuestos en economía. Incluso Lionel Robbins, en un ensayo del 32, Ensayo sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica, vuelve a decir que el método adecuado es ese método, el método heredado de la astronomía newtoniana para la economía. Claro, el problema es cuando en los años 30, con el auge de la estadística, si ustedes recuerdan hemos hablado de esto, del auge de la estadística, y con la aparición de la teoría de juegos, esto rompe un poco los esquemas. Y porque surge fundamentalmente la econometría. La explicación que de hecho yo les he intentado dar metiendo en juego a la estadística del modelo de oferta y demanda es una explicación econométrica, es como se ve en una asignatura de econometría. Y entonces resulta que en 1938 Terence Hutchinson, en un libro que se llama Significado y postulados básicos de la teoría económica, introduce por vez primera el criterio popperiano de falsabilidad. Es decir, empezamos a ver cómo las teorías de Popper, y les recuerdo que Popper estuvo en la London School of Economics, posteriormente, a la acabada la Segunda Guerra Mundial, empiezan a ser los que van a dirigir el desarrollo nosiológico de la economía. La cristalización se producirá con el libro de Samuelson. Samuelson, en 1948, publica Fundamentos del análisis económico. Y luego, posteriormente, prácticamente todas las disquisiciones económicas van a asumir como referencia, sea para aceptarlo o para matizarlo ligeramente, la posición del falsacionismo popperiano. Así, por ejemplo, a mediados del siglo XX, el que dicen los economistas que es el artículo metodológico central es el de Ensayo sobre la metodología de la economía positiva de Milton Friedman. Ahí Friedman va un paso más allá de Popper y dice que los supuestos, fíjense, los supuestos que al principio para Smith o Ricardo eran la base, los axiomas, dice que son irrelevantes, que en economía lo que importa es un instrumentalismo, es lo que en física llamamos instrumentalismo, es decir, las teorías no son más que ficciones, uno pues supone unos axiomas y a partir de ahí hace conclusiones y lo que interesa es el acoplamiento de esas conclusiones de las predicciones con los hechos. A día de hoy, incluso ha habido quien ha querido aplicar la teoría de los paradigmas de Kuhn, o incluso la sociología del conocimiento científico, contemplando la economía pues como un vehículo de propagación de la ideología. En suma, porque de toda esta discusión, que es complicado, porque tiene muchos meandros, tiene muchos ríos, ¿no? Y es complicado seguir, ¿qué me interesa que uno recuerde? Bueno, pues que la metodología económica ha oscilado fundamentalmente entre teorías teoreticistas
y descripcionistas de la ciencia. Eso es lo que ha dominado fundamentalmente su desarrollo. Desde la teoría del cierre, ¿qué podemos decir para explicar el cierre parcial de la economía? Bueno, desde luego tomamos como referencia del cierre de la economía clásica la obra de Adam Smith, aceptando, como también dice Schumpeter, que el mérito de la riqueza de las naciones no reside en su originalidad, pues no contiene prácticamente ni un solo principio ni un solo método que no hubiera sido ya formulado antes. Lo que hace Smith es coordinarlos, una serie de apuntes dispersos y desarticulados. Y en lo que se fija Smith es en una idea que va a denominar, que ya nos la explicó ayer Tomás al explicarnos la tabla de la categoría de las categorías de la economía política, en la rotación recurrente de bienes y servicios entre módulos productores y consumidores en el marco de un único Estado, a través del dinero. Es lo que les he dicho, la idea de economía aristotélica, su radio de acción se ha ido ampliando. Y ahora, en la riqueza de las naciones, esa es la clave, naciones, el radio de acción está siendo el Estado, las nuevas naciones históricas, las naciones históricas que han surgido al compás del siglo XVI-XVII. Claro, ¿el problema cuál es? Que el cierre de este círculo, para que haya un cierre parcial, tiene que hacer lo siguiente: basarse en una especie de fundamentalismo de mercado, que es decir, que el Estado es un factor exógeno, que el Estado es lo que está corrompiendo el mercado. Esta es una tesis muy habitual a la que a día de hoy nos hemos acostumbrado en la radio por los liberales. Dicen que es el Estado el que corrompe el capitalismo, el mercado, y que por culpa de las injerencias, de los fallos del mercado, de la intervención del Estado, es por lo que el capitalismo, el mercado, deja de funcionar de forma óptima, que es también lo que hemos visto en el teorema de la mano invisible. Claro, lo que no se dan cuenta es que el Estado es aquello que posibilita la recurrencia del mercado. Esto me permito leer una cita un poco larga de Bueno, pero que me parece que lo expresa con una meridiana claridad. Es una cita entresacada de La Vuelta a la Caverna. Allí Bueno dice lo siguiente: el Estado no solo establece la moneda como parte formal del sistema económico, también, en su papel de Estado gendarme, hace posible que se mantengan a salvo los mercados de los asaltos de los que permanecen fuera de las cadenas de producción o distribución. Mediante la escolarización obligatoria, hace posible la conformación de los individuos como productores y consumidores. Mediante la política de seguridad social, permite la subsistencia, incluyendo el pan y circo, de una población que de otro modo causaría el desplome del sistema. El Estado crea además las infraestructuras, ferrocarriles, autopistas, líneas de alta tensión, sin las cuales la economía de mercado no puede funcionar. En resolución, lo que se llama Estado liberal o economía libre del Estado, es una ficción que solo tiene un sentido comparativo respecto de los estados llamados intervencionistas o socialistas, en el contexto de la gradación de las involucraciones de las categorías económicas en las categorías políticas. La diferencia entre un Estado liberal y un Estado socialista no es una diferencia entre economía libre y economía intervenida, más bien es una diferencia entre economías intervenidas según determinadas proporciones. Es decir, toda economía, mal que les pese a los austriacos, es economía política, es decir, está subordinada al Estado. Y el problema es que no hay un único Estado, esa es la clave del asunto, sino que hay muchos. Y entonces, esta tabla que tenemos aquí, que representaría la economía de un Estado, hay que intersecarla con otras muchas tablas. Y eso es lo que va a cuestionar precisamente el cierre de la economía política, el que hay varios estados y diversas tablas que chocan unas con otras. Y aquí es donde voy a recurrir a los análisis de Luis Carlos en su conferencia de este año, en su lección en la EFO de Filosofía de la Moneda. Si recordamos, Luis Carlos decía que la moneda es precisamente aquella que posibilita el mercado y el comercio, y que la moneda pues supone al Estado. ¿Por qué? Porque la moneda va sigilada, y de hecho históricamente la moneda cuando aparece en las ciudades-estado griegas, sin perjuicio de que en un reino vecino, en el reino de Lidia, si no recuerdo mal, ya hubiera aparecido allí moneda acuñada. Lo que aquí me interesa rescatar del análisis que hacía Luis Carlos es cómo explicaba él la intersección de las diferentes tablas de las categorías de la economía política, entendiendo que cada una de estas tablas iría ligado a un determinado Estado. ¿Cómo lo explicaba él? No sé si a lo mejor lo estoy reconstruyendo a otra manera, pero bueno, luego si no ya... Y tú decías, y me parece que es la clave del asunto, que hay que introducir en esta matriz bidimensional una tercera dimensión.
y que esa tercera dimensión es la dimensión financiera, la que va ligada a la moneda, es decir, a la deuda, a la compraventa o la guerra de divisas, y que es la que relaciona unas matrices estatales con otras, de tal manera que al final lo que tenemos son esferas económicas ligadas a diferentes estados e imperios, unas más grandes, otras más pequeñas, en biocenosis unas con otras, y donde, mal que les pese a los economistas, no hay cierre, porque hay rumos. Pues puede haber revoluciones técnicas, revoluciones políticas, revoluciones financieras, y esto es lo que hace que sea necesario una filosofía política materialista, que llame la atención sobre esto, que no hay una única economía política, sino que hay muchas, hay tantas como estados, y que esa armonía intrínseca del mercado libre de la que nos hablan, la mano invisible, el orden simpeán, el proceso autoorganizador, pues es un camelo, que lo que hay son una biocenosis, una lucha a muerte, o dicho de otra manera, que el capitalismo internacional no es la suma de los capitalismos nacionales. ¿Por qué? Porque esos capitalismos nacionales están a muerte unos a otros entre sí. Voy llegando al final, y el final quiere... Bueno, aquí está pues una representación que quería decir yo de lo que rompe, que es la moneda, que es lo que rompe... Bueno, he puesto el real de A8, no una referencia más al imperio innombrable, pues de cómo esta tabla pues es como habría que cruzarla con otras, y cada una con su moneda, y cómo pues unas tablas se comen a otras, o unas tablas se tragan a otras. Balance. Establezcamos algunas conclusiones después de... Si recuerdan, ¿qué hice? Comencé por un análisis circunscrito de las ciencias del comercio, un análisis simplemente de los planes de estudio. De ahí rescaté una serie de ciencias del comercio, la estadística, que vimos que intervenía en la teoría de juegos, que vimos que a su vez ambas intervenían en el desarrollo de la economía. Una economía con un campo económico, un campo nosológico enormemente fracturado, y donde la fractura mayor se produce no porque haya diversas escuelas, no porque haya austriacos, porque haya matemáticos, sino precisamente porque, como nos dice una filosofía política materialista, porque hay diversos estados, cada uno con su propia economía política. Y aquí, de las conclusiones, hay que atacar, como si dijéramos, aunque sea simplemente de una manera muy rápida, varios mitos que tienen que ver con el fundamentalismo científico cuando intersecan con la economía. Uno es el de la resolubilidad de los problemas económicos, pero este es muy sencillo, porque no hace falta más que poner, qué sé yo, La Sexta, y ves a un economista diciendo las recetas que nos van a sacar de la crisis, y luego cambias de canal, pones, qué sé yo, PCTV, y ves ahí a otro economista, ves a lo mejor a Juan Ramón Rayo diciendo que lo que hay que hacer es privatizar todo y ya está. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Entonces se anulan mutuamente y no hay nada que hacer. Y el problema es que no se dan cuenta de que no es que ninguno tenga razón porque esté equivocado, sino que ninguno puede tener razón. Es decir, que es como lo de Dios. No es que Dios no exista, es que no puede existir. Pues aquí es igual, es que, hijos, que no os esforcéis. Y luego la segunda cuestión es hacer qué conclusión hemos sacado de las ciencias del comercio, ¿no? Esas ciencias del comercio que estaban subordinadas a las ciencias económicas y empresariales. Pues lo fundamental es que no hay una única ciencia del comercio, sino una pluralidad polémica. Es decir, que está roto totalmente ese armonismo. ¿Por qué? Y en esto regreso a la ontología. Porque la idea de comercio atraviesa diversas categorías. Uno puede tener un concepto técnico de comercio, como compraventa o intercambio de bienes. Así lo define la primera acepción de la RAE. Pero es que en el momento en el cual uno habla ya, qué sé yo, del libre comercio, que curiosamente se asocia a la derecha política, del comercio justo, que se asocia a la izquierda, es que me acaba de cruzar el fallido de que lo he hecho al revés, ¿no? He señalado a la derecha. Esto es se podría analizar de forma freudiana. Bueno, era para vosotros. Y ya por no hablar del comercio carnal, ¿no? Que ya no se sabe muy bien si es más bien de Podemos, ¿no? A tenor por las discusiones al respecto entre socialistas y podemitas. En cualquier caso, las categorías económicas están continuamente atravesadas por categorías políticas. Eso es lo que hace que la ciencia, así en singular y en mayúscula, como la trata del fundamentalismo científico, no constituya ni mucho menos un punto privilegiado
sobre el comercio. Lo que creo que debe insistir una filosofía materialista del comercio es sobre todo hacer mucho hincapié en que tenemos que orillar el reduccionismo psicologista o ese horizonte del ego esférico individualista al que tan acostumbrados nos tiene la ideología liberal envolvente. Como cierre ya estoy acabando, no voy a torturarles más, me gustaría acabar con una coda, y es ¿cuáles son las posibles relaciones que pueden haber entre las diferentes ciencias del comercio? Bueno, puede haber relaciones de interdisciplinaridad. Las relaciones de interdisciplinaridad son como las relaciones internacionales entre estados, donde cada uno conserva su soberanía. Es decir, hay una transferencia de métodos, pero cada una conserva su soberanía. La estadística presta métodos a la teoría de juegos, o a la economía neoclásica, etc. También puede haber una situación de multidisciplinaridad, donde ante un problema, diferentes ciencias convergen para afrontar ese problema particular y concreto. Lo que no puede haber, y eso es lo que es esa idea que también se ha puesto en boga, aunque en los últimos años ya creo que va teniendo algo menos de peso, pero que está todavía ahí, que es una situación de lo que llama Edgar Morin la transdisciplinaridad. Este hombre, que estaba preocupado por la fragmentación de las ciencias, piensa que las diferentes ciencias se van a poder acoplar unas con otras de forma armónica hasta llegar a un proyecto universal. Me interesa, para que ustedes vean el calado que tiene esta idea, lo siguiente, y es que atendamos, él tiene más que una universidad, él ha fundado una multiversidad, donde pues todo acaba encajando perfectamente, que atendamos al himno de esa multiversidad. Por si acaso alguno se anima a cantar, les puedo poner la letra y luego lo escuchamos, no hace falta que en pie. Es una especie de himno a la multidisciplinaridad, es casi como la internacional. Van a ver, aquí, no, esto no es la letra. Vamos a ver. Aquí está. Le pongo la letra, se la amplío un poco, ¿no? Por si puedan cantar también los del fondo. A ver, vamos a ver. Vamos a quitar esto aquí. Vamos a ampliar un poco. Yo se la voy moviendo, ¿vale? El maestro Víctor Peña, que no tenía otra cosa mejor que hacer. Vamos a ver. Es que la letra no tiene desperdicio. Esto lo mencionó en un momento, hace tiempo, Gustavo Bueno Sánchez, y fui a verlo y la verdad es que parecía un cierre apoteósico. Vamos a... Ya verán, ya. ¿Se escucha? Sí, es lo que merece la pena la letra, sí. Bueno, no sé si yo creo que han quedado ya saturados, ¿no? Bien. Lo que resulta más preocupante es cuando uno ve las sedes que tiene esta multiversidad, pues ve que hay gente que paga por estas cosas y que tiene un poder económico que resulta preocupante. Simplemente, bueno, pues vuelvo a ponerme un poco serio, ¿no? Acabaría señalando que desde el materialismo filosófico lo fundamental es señalar
que la realidad pues presenta cortes y que esos cortes no se pueden coser por mucho que se intente. Muchas gracias. Bueno, pues 3 cosas. La primera, felicitarte por la exposición tan brillante. La segunda, agradecerte la claridad y concisión en la exposición. Y la tercera, un detalle oligofrénico por mi parte respecto a la interdisciplinariedad, que seguramente que estarás de acuerdo. Que quizás como has dicho, multidisciplinaridad, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad, quizás la interdisciplinariedad que son préstamos, diríamos, instrumentales de operadores o de modelos, etcétera, una vez que esos préstamos pasan a constituir los campos formales de una categoría determinada, empiezan a dejar de ser interdisciplinariedad. Y que quizás también cuando que se muevan, por ejemplo, a la escala del eje pragmático, pues entonces serán pero ya no serán disciplinares, ¿no? Pues era que hiciese un comentario. Sí, claro, que muchas veces la transferencia de métodos provoca la constitución de nuevas disciplinas cuando esos métodos, pues incluso muchas veces no son métodos en sentido idealista, sino que son aparatos. Cuando una serie de aparatos, qué sé yo, aparatos químicos pasan a la biología, pues surge la bioquímica. Al principio es una situación de interdisciplinaridad, pero al final acaba conduciendo a la constitución de una nueva. Se podría ver casi políticamente, ¿no?, como el Estado que ayuda a cierta región de otro país a alcanzar la secesión. Algo así se podría visualizar, por usar una metáfora política. Pues nada, felicitarte, Carlos, y a ver, insistir en el tema del cierre categorial, por lo que tienes tú que decir de este asunto sobre el constructivismo o el circularismo de la teoría del cierre que nosotros sostenemos con el tema de las técnicas, porque aquí las ciencias lo que vendrían a hacer sería un desarrollo en las relaciones de técnicas que son contables. Claro, que quiere decir que suponen primero la contabilidad a través de la escritura y la aritmética, y esos son los antiguos, y entonces todo este desarrollo precisamente de la contabilidad como técnicas para archivar y para, pues esto tendría relevancia científica, lo has dicho, en el siglo XVI español y luego ya XVIII con la economía política, pero la relevancia empezaría con las tablas de doble entrada del siglo XII, XIII, XIV, porque en las tablas de doble entrada ahí ese es el origen de las matrices y el tema de las ecuaciones, de la composición de ecuaciones de Lentef, y eso que decía Tomás ayer, que le interesaba tanto a Gustavo. Bueno, entonces la clave de todo este funcionamiento de las ecuaciones y de las variables y de la composibilidad de los términos, que ya se empiezan a entender cómo son composibles unos bienes con otros, y esta composibilidad sería precisamente la que surge de las contabilidades de las empresas de las tablas de doble entrada, que es el origen de las matrices, que es que tienes que por un lado, y por otro lado viene pues esto que si materializas, cuando las vendes, cuando compras, la empresa que se lo das. Entonces aquí la clave, yo creo que Gustavo insiste en eso, aunque ponga de dinero, Gustavo no siempre de manera simple, eso en todo el tema, en todo el libro, es que precisamente la moneda es el origen de la variable. La variable independiente es que es la moneda. Y entonces la moneda es realmente la técnica que está debajo de toda la contabilidad y debajo de todas las ciencias económicas. Es que es la moneda, la variable, que luego se va a poner la X en los sistemas de ecuaciones, que es donde se hace como posible un sistema de matrices y luego de cálculo que utilizan todas las empresas ahora mismo. Y entonces ahí está la clave técnica, es decir, el circularismo a partir del constructivismo, ni nada de hipótesis técnica, ni nada de inducción, ni una boda de estas.
¿verdad? En teoría del cierre, me refiero. Entonces, que si te parece bien... Sí. O sea, yo una de las cosas que he intentado insistir es que lo que pasa que a lo mejor como me he metido a hablar de la idea de economía política ha quedado más desdibujado, pero sí, es eso quiero insistir. Es decir, que la cristalización de la ciencia económica va ligada a las técnicas de banqueros, contables, más que a memorialistas, arbitristas o teólogos. Y claro, ¿en qué técnicas son las que ellos están? Pues eso, las técnicas contables, la tabla documentada, que creo que luego el tratado de aritmética de Pacioli, me parece que es de Luca Pacioli, y luego, claro, que el primer desarrollo de las ecuaciones y del álgebra, la X lo que denota es eso, una cantidad monetaria que se quiere calcular por el comercio generalmente. Y luego, ¿cómo eso va degenerando? Pues se me ocurre así a la bote pronto, pues es muy... En el primer modelo de equilibrio general, el de von Neumann, es eso, es lo que hace es con el sumatorio, sumar como agregado toda la oferta, toda la demanda, en el marco que ahora está, eso es lo que nunca se dice de un estado, y es cuando encuentra el modelo de equilibrio. Os quería como que el radio de acción de esos sumatorios técnicos contables va ampliando desde la pequeña empresa a una empresa cada vez más grande, hasta que esa empresa toma como radio de acción el Estado, que no es una empresa, el Estado, porque el conjunto de empresas no es otra empresa. Sí. ¿Ya? Muy bien. Lo primero, naturalmente, enhorabuena, Carlos, vaya como mantienes el nivel, estupendo, vamos. Entonces, vamos, es que da gusto. Yo aprovecharía para animar a mucha gente que anda por ahí en ciertos cursilletes, pues que se animaran a venir aquí. Bueno, no lo sé, sí. Y entonces, dicho esto, que me parece que es absolutamente pues eso, justo, porque la brillante de tu exposición pues es una cosa objetiva. Sí que me gustaría hacerte una petición, en realidad, una petición, y después una pequeña consideración, a ver cómo la tienes tú en cuenta, ¿no? La petición es la siguiente: en función de lo que has dicho con respecto a lo que podríamos llamar esos dos grandes apartados que tú has analizado con esa agudeza, ¿no? La estadística y la teoría de juegos, que las has analizado aparte. Bueno, y lo que voy a decir ahora tiene bastante que ver con lo que ha apuntado Luis Carlos, ¿verdad? Es decir, es ver cómo esto está funcionando realmente en la economía real, es decir, en una palabra, que partiendo de lo que tú has apuntado sobre el punto de arranque de Hayek, ¿no? Que aunque parta de beta 2, digamos de la praxeología económica, parece que asciende hacia 1 beta 2, pues lo que quiero yo decir es que todos los economistas realmente se dan cuenta de que hay un juego completo, y en esto el materialismo filosófico me parece que ha atinado plenamente, ¿no? Que hay en todas las ciencias humanas y etológicas están las 6 metodologías funcionando, y que precisamente Hayek y los economistas puros, matematicistas, etcétera, pues no captan esto, ¿no? Y ellos no se dan cuenta, claro, que evidentemente la economía no tiene sentido sin la producción, y esta es extractiva, es transformadora, es de intercambio, es de transporte, ¿no? Y esto requiere la necesidad de una empresa, la teoría de las empresas, esto absolutamente, ¿no? Y entonces aquí las empresas juegan un papel impresionante, son las mediadoras de que se produzca el comercio, y que se establezcan mercados, como ha analizado en puntos determinados, ¿verdad? Y esto no puede ser al margen del Estado, aunque haya comercio internacional. Entonces, la petición que yo te haría sería, puesto que tanto extraer como transformar pues tiene que ver naturalmente con procesos alfa 1, porque son procesos químicos, físicos. Claro, naturalmente lo que se hace en los laboratorios de química y de física
en lo que serían las tecnologías de la transformación, no es la naturaleza, por supuesto, no es química en el sentido podríamos decir que lo que sale de ahí es una noción que analiza don Gustavo, que es precisamente los productos culturales, pero que naturalmente tiene vínculos con Alfa 1. Entonces hay algunas empresas que no pueden funcionar sin laboratorios, necesariamente. Laboratorios físicos, laboratorios químicos, etcétera. Y aunque partan de beta 2, pero que naturalmente lo tienen que tener incorporado. Es decir, hay empresas que no pueden funcionar sin laboratorios, que tienen mucho que ver con los laboratorios de física y de química. Aunque, por supuesto, lo que salga de ahí es otra cosa diferente, ¿no? Sin duda alguna, pero hay esa conexión que yo, por supuesto, pues he podido apreciar en los análisis que hace don Gustavo. Bueno, pero ya estamos en un vamos a ponernos eso, en una empresa extractiva o transformadora que tiene unos productos, pero que los tiene que poner en el mercado, ¿verdad? Y entonces aquí, naturalmente, los economistas necesitan de estas metodologías alfa 2. Pero a la vez, la propia empresa tiene una estructura. Y esto es 2 alfa 2. Y no todos los economistas tienen la misma concepción de la estructura de una empresa. Claro que esto también es polémico, absolutamente polémico. Y ya finalmente, claro, naturalmente, teoría de juegos supone que operaciones cristalizadas sirven de cauce para operaciones por hacer. Es decir, que hay unos manuales de operaciones que recoge toda la teoría de juegos, todas las combinaciones posibles que se han hecho a lo largo de la historia de esa empresa. Pero a su vez, estas empresas pues cambian sus sistemas de producción, pero los productos, los objetos, las reliquias de la producción del siglo XIX las mantienen. Y esto es naturalmente pues 1 beta 1. Es decir, cómo a partir de esas reliquias del pasado, ¿verdad?, pues los actuales industriales, sea esta una industria a través de una pues reconstruyen las operaciones por los objetos que ya han cristalizado, que están ahí. Claro, naturalmente a mí me parece que esta tabla que tú has mostrado aquí, ¿no?, es de una riqueza, de nuevo, vamos, es otra joya que tenemos, y que en este caso pues supone precisamente decirles a los economistas los despistados que están, porque un proceso económico requiere de las empresas y del Estado necesariamente, y esto ellos no lo saben analizar, y entonces pues lo dejan ahí en el aire. Esto por un lado, es decir, una petición que como yo sé, por supuesto, que tú has trabajado, por ejemplo, pues yo que sé, las empresas eléctricas, pues yo que sé, que hicieras un pequeño rasguño ahí, es una petición que te haría, ¿verdad? Y luego, digamos, la sugerencia, ¿no? Cuando has intentado vincular, digamos, el librecambismo industrial de Adam Smith con la escolástica, yo te haría la siguiente consideración, que también la he encontrado en un texto de don Gustavo, cuando habla de las juntas revolucionarias en la época de la guerra de la independencia, ¿verdad? Y don Gustavo no es muy partidario de establecer una conexión entre la escolástica española, es decir, Tomás de Mercado, Covarrubias, etcétera, y naturalmente yo esto lo he descubierto cuando estudié a Juan de Mariana, donde está enclavado en la tradición escolástica, pero de Santo Tomás de Aquino. Mientras que, a mi juicio, por lo que yo he explorado, me parece que Adam Smith, Hobbes, naturalmente Hume, etcétera, tiene más que ver con otra ontología que no es la de Santo Tomás de Aquino, sino la de Ockham. Esta es la consideración, a ver, la pongo a tu consideración. A mí me parece que por mucho que se empeñen los ingleses y los americanos en establecer una conexión entre la escolástica española y su librecambismo individualista atomista, a mí me parece que choca. Es decir, que yo estoy ahora en ello y me estoy dando cuenta de que no se puede en absoluto establecer un continuo entre Tomás de Mercado, Juan de Mariana, que es el que más estoy trabajando, ¿no?,
y Hobbes o Adam Smith o Hume o estos personajes. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Esta es la petición, que yo no sé si es un plus que a mí me gustaría escuchar, realmente por lo que tú conoces, por lo que sabes y te hemos escuchado, ¿no? Y luego, pues, a ver qué te parece esta consideración de la escolástica, ¿no? Porque el otro asunto que has traído tú a propósito de lo que has indicado es precisamente, pues, esto de la ciencia media, que nos remite precisamente a la famosa polémica de Auxilis, donde dominicos y jesuitas pues pelean entre ellos, pero es una pelea interna, es una pelea interna que se resuelve en Roma, y que en cierta medida son aliados frente a terceros, que es precisamente el luteranismo. Y entonces hay las dos escuelas escolásticas españolas de una enorme potencia, ¿verdad? Pues eso, Molina, Ibáñez, ¿verdad? Pues resulta que en el fondo lo que están intentando es ofrecer una fórmula que de alguna manera se enfrente mejor a Lutero y a Calvino, teoría de la predestinación. Entonces los jesuitas exageran el asunto y los dominicos dicen, oye, no os paséis. Pero en realidad eso se resuelve. Hasta el propio Felipe II toma cartas en el asunto y les dice, pero bueno, ya está bien. Si los dos procedéis de la misma tradición escolástica, que es la tradición tomista, Bueno, esta es la cuestión, vamos, de una palabra. Pero que todo esto me lo ha sugerido tu extraordinaria conferencia. Con respecto a lo primero, pues sí, el ejemplo que pones, que has puesto tú mismo, Tomás, del proceso económico de una empresa, pues la verdad es que es un ejemplo muy bonito porque muestra cómo la categoría económica está surcada desde el momento de la creación, que requiere metodologías alfa, hasta el momento a lo mejor del consumo, entendiendo ese consumo, suponiendo que el producto que fabricase la empresa fuese apto para un consumo individual, porque claro, muchas veces el consumo no está orientado a los individuos, sino a otra empresa, y entonces ya es muy difícil aplicar el individualismo metodológico. Pues sí, es muy bonito porque vas viendo cómo va surgiendo, van apareciendo todas las ciencias en el proceso económico, ¿no? Y eso supondría, pues yo creo que es una llamada de atención a los economistas que piensan que armados con sus modelos, en el caso de los economistas matemáticos, o con sus teorías metafísicas, en el caso de los austríacos, pues son capaces de hacer un reduccionismo y explicar todo eso de una manera. Lo que, con respecto a la segunda cuestión que planteas, lo del liberalismo económico y la escolástica española, ciertamente, o sea, podría tratarse más bien de una coincidencia accidental más que sustancial. Y ¿cómo surge esta? Yo, por lo que sé, no soy un experto, pero lo que sé de la materia, el comienzo del estudio de esta conexión surge cuando Hayek, a la hora de recoger el premio Nobel de Economía, no me acuerdo, no me acuerdo en qué año es de los primeros, ¿no? De hecho, el premio Nobel de Economía, he dicho yo antes la fecha en la que se instituía, y Hayek es de los primeros, obviamente, ¿no? Porque Hayek es el que está detrás de las políticas de los estados capitalistas, de una forma pues casi de recompensar méritos. Y entonces es en el discurso de recogida del Nobel donde Hayek cita a los escolásticos españoles, cita a Juan de Lugo por la teoría del justo precio y a Molina por la observación aquella de que algo así como, no recuerdo muy bien, era como que un kilo de trigo tiene un determinado precio en la península y otro diferente en América. Totalmente diferente, ¿no? Como para que Hayek lo interpreta como una crítica a la teoría del valor trabajo, que será posterior. Es cierto, Y luego una discípula de Hayek, que se llama Margaret Wright Hutchinson, es la que estudia todo esto, y luego también Rothbard en los libros de historia del pensamiento económico lo retoma, unos libros que son muy peculiares porque hay apartados con muchos capítulos muy pormenorizados, y luego, por ejemplo, a Hegel le despacha prácticamente en 2 líneas. Entonces, yo creo que el estudio curiosamente, esa interpretación viene porque son estos liberales de la escuela austríaca, que en su mayor parte son católicos,
los que quizás ideológicamente les interesa resaltar la conexión, porque Hayek era católico, además un católico de estos agónicos y tal, Mises quiero recordar que también. Entonces les interesa resaltar la conexión no con el protestantismo, sino de la escuela austríaca con el liberalismo católico. Entonces son los que más lo van a poner en boga. Y en España, pues este hombre, el de... Bueno, todos estos liberales de la escuela austríaca, la mayoría huelen a incienso. Huerta de Soto, todos claro, están en esa línea, ¿no? Y luego... la siguiente, y entonces ciertamente podría ser perfectamente una coincidencia accidental y no sustancial. Si a la pregunta de si Smith, Hume leyeron a los escolásticos españoles, sí, eso yo creo que eso está, no tengo, vamos, ninguna duda, pero a lo mejor la influencia ciertamente era más eso, accidental que sustancial. Y finalmente, con respecto a la tercera cuestión que planteas de Ausilis, sí, eso es cierto. La polémica entre jesuitas y dominicos es aunque muy enconada, están aliados frente a los luteranos y sin perjuicio de que los jesuitas les tildasen de criptoluteranos a los molinistas y los molinistas a los vanecianos, y los vanecianos les llamaban no me acuerdo ahora, pelagianos me parece que eran. Les llamaban, entonces ahí había pues las discusiones. Lo que yo creo que también está hecho que este encontronazo hay que entenderlo como el conflicto entre una orden que era la de los dominicos, que prácticamente era la que tenía el control como orden monástica en España, frente a los jesuitas, que son los que están surgiendo. Y esto se ve muy bien en el choque. Los dominicos, la base fundamental es San Esteban, Salamanca, y los jesuitas es Coimbra, en Portugal. Y entonces, cuando se produce el conflicto, son los jesuitas los que lo llevan a Roma, porque en España lo pierden, porque el inquisidor general le da la razón a Báñez. Y entonces son los que elevan el conflicto a Roma para evitar ahí que en España lo van a perder y lo llevan a Roma. Entonces yo creo que efectivamente son aliados frente a terceros, aunque en apariencia pudiera parecer que era una lucha, pero era una lucha yo creo también fundamentalmente por el poder dentro del propio Estado. Muy bien.